Leslie Yatas en la edición del programa en una edición súper especial. Esta mañana del día viernes 11 de septiembre ya están debatiendo en el Pleno del Congreso la moción de vacancia del presidente Martín Vizcarra. Hoy se va a tratar si se admite o no la moción de vacancia tras la difusión de audios que comprometen seriamente al presidente de la República con el caso Richard Cisneros, conocido como Richard Swing. Para tratar el tema tengo en línea y Skype al doctor Francisco Miro Quesada Rada. Él es exdirector del Diario del Comercio, politólogo y director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenos días, doctor Francisco Miro Quesada, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Leslie. Un placer. Doctor Francisco Miro Quesada, tengo varias preguntas que hacerle. Lo primero es que ayer en el mensaje presidencial, ya conocido los audios, se esperaba una contundencia por parte del Ejecutivo, en este caso personificado a través del presidente de la Nación. Lo que él le ha transmitido a la ciudadanía es un mensaje confrontacional, es un mensaje que no esclarece el fondo del asunto, pero sí admite que ha habido esta reunión en su despacho o en Palacio de Gobierno, ¿no? Pero nada más. También ha subrayado de que estos audios ya estaban, que él ya tenía conocimiento que estos audios se iban a difundir, que ya estaban pululando en el contexto, y la gran pregunta es, ¿por qué no se anticipó? ¿Por qué no esclareció con la debida anticipación? El presidente de la República no le explicó nada a la ciudadanía. En realidad hay muchos vacíos que agravan el comportamiento del presidente, y ahora la pelota está en la cancha del Parlamento. Una primera mirada, doctor Francisco Miro Quesada, en el tema. Bueno, en primer lugar, hay momentos en la política, pues los discursos políticos varían mucho. Por lo general tienen la línea de lo grisáceo, pero hay momentos en que no se puede estar ya en esa línea. Hay momentos que se tiene que estar de una manera amplia y transparente, no ambigua, porque evidentemente en esa declaración hay una ambigüedad, ¿no? O sea, sí estuvo con este señor Cisneros, ¿no? Pero, ¿cómo se define? Le pagaron los 155.000 soles a través del Ministerio de Cultura, fue por autorización del presidente, en fin, ahí es donde está ese vacío. Y hay que ser transparentes en ese sentido, ¿no? O sea, ha debido ser el presidente, de manera de ver, más enfático y más preciso. Porque hay una cosa, se habla de que hay una reunión, no una estrategia con un servidor público para que mienta, y eso después es gravísimo, ¿no? ¿Es una conspiración o no? ¿Es una conspiración contra el presidente de la República? Bueno, habría que preguntarle a los conspiradores. Pero el es hecho... una conspiración lo que él hace en ese audio, cuando trama, qué le dice, qué no le va a decir, qué selecciona. Ellos han conspirado cómo mentirle a las personas que le van a preguntar sobre el caso. Sí, claro que sí. Claro, han conversado. Han conversado, claro que sí, claro que sí. Y claro, evidentemente también los han, como se dice, chuponeado, ¿no? Es el término muy peruano, ¿no? Pero eso también es otro delito, ¿no? Pero lo que pasa es que prima el interés público, y por eso estamos debatiendo eso públicamente, para que la opinión pública se informe. Pero paralelamente hay que investigar cuál es el origen y el proceso que se ha tomado para que de alguna manera, bueno, salgan estos audios a la opinión pública, ¿no? Yo no digo que no salgan, sino que es la manera ilegal, ¿no? Claro, claro, y también falta de transparencia, ¿no? De, digamos, grabar a una persona sin su autorización, ¿no? Sí. Y esta grabación viene de su mismo entorno, ¿no? Porque sí, sin duda. Viene de su mismo entorno, o sea, que no es que... Sin duda. Hay pues, en política, no es la primera vez en la historia de la humanidad que en política hay deslealtades, ¿no? Lo hay, y ¿cuál es la razón? La persona que se ha prestado a eso,
si es por razones económicas o porque se ha sentido excluida, maltratada, en fin, factores psicológicos, bueno, eso habrá que averiguarse después, pero sin duda es de adentro, ¿no? Doctor Francisco Miro Quesada, vamos al tema de fondo con relación a la moción de vacancia. Ya fue presentada por el Parlamento, en estos momentos se viene discutiendo su admisibilidad o no de la misma, estaba citada para las 10 de la mañana, y esto es por un tema de incapacidad moral. ¿Este presupuesto de incapacidad moral encaja con los hechos que estamos conociendo actualmente? ¿Con la Bien, difusión de los audios? yo quiero hacer una precisión respecto a eso porque el inciso A2 del artículo 113 dice permanente incapacidad moral o física, permanente, quiere decir una incapacidad moral, inmoral, perdón, o sea, ¿no? Que debe de mostrarse a lo largo de un tiempo. Por ejemplo, si nosotros hacemos una comparación con Fujimori, eso sí se dio por una razón muy simple, porque ya se generó una cleptoestructura en el país que todavía continúa. Dice, es clarísimo, incapacidad moral permanente. O sea, que quiere decir que Vizcarra ha sido inmoral permanente desde que asumió el cargo, no solamente como presidente, sino vicepresidente. Entonces, aquí hay un problema, obviamente, de debate. Si uno lee pues, lo que dicen también otros colegas, hay que determinar, ¿no?, la legitimidad y la tipicidad de este delito. Entonces, hay que definirlo bien, ¿no? Y eso es un problema de orden técnico, de orden profesional, que pienso yo, el Congreso, o la mayoría, o quienes han firmado la vacancia del presidente de la República, la moción, perdón, deben de tomarla en cuenta, ¿no? Porque el concepto no es muy claro, dice permanente. Yo he leído muchas opiniones y nadie se refiere a la palabra permanente. Y el inciso una sucesión de hechos, permanente incapacidad moral. Entonces, ¿cómo interpretamos? O es incapacidad moral ahorita, porque ha mentido, o porque se ha confabulado, ¿no? O permanentemente ha venido eso haciéndolo. Eso no se ha debatido, eso no se ha analizado bien. ¿Cómo demostrar? O sea, permanente quiere decir que, por ejemplo, Vizcarra en el tema chincheros, ahí no había mucha transparencia. Quiere decir que desde ahí ya tenía una conducta totalmente inmoral hasta que aparecen estos audios y se ve que evidentemente se ha puesto de acuerdo con unos funcionarios para distraer pues a la opinión pública y a las autoridades, ¿no? Eso es lo que no se ve. Por eso la tipicidad es muy importante en la interpretación. Entonces yo creo que en este caso esto debería ir al Poder Judicial. Y esto debería verse en el Poder Judicial. No creo que deba de proceder la vacancia, digamos, en estos términos, ¿no? No es que no me parezca justo, sino que la interpretación jurídica no es la exacta, es permanente. Claro. ¿No? Otro son decisiones políticas que se ven debido a un fenómeno mucho más complejo, de eso de que hay un conflicto entre el Parlamento y el Congreso. Eso viene del Congreso anterior que Vizcarra pues lo cerró, el cual yo me opuse, tú lo sabes, porque me pareció que la medida es totalmente inconstitucional, ¿no? A pesar de que evidentemente el comportamiento de la mayoría en ese momento pues no era el adecuado, ¿no? Pero es inconstitucional desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que aquí debe sopesarse ese fenómeno de la permanencia. Y no es que yo quiera pues salvar al presidente de la República ni nada por el estilo. De ninguna manera, doctor Francisco Miro Quesada. Lo que pasa es que acá estamos interpretando lo que dice la Constitución, porque hay que adecuar los hechos a esta tipicidad, porque evidentemente de prosperar la admisibilidad de la moción de vacancia se le va a notificar al presidente de la República y el presidente de la República va a tener que armar su defensa para constituirse el Parlamento, y en este contexto también, en este escenario político o juicio político, debe primar también las reglas de un debido proceso,
porque de lo contrario nulo deviene todos los actos, sino que garantiza el principio de defensa, ¿no? Y todo lo demás. Sí, Ahora, Leslie, sí. si me permites un minuto, yo creo que por ahí va a ir y el presidente va a tener que armar su defensa y esto va a demorar hasta las orcas caudinas, como se dice, un buen tiempo, un mes y medio, el cual va a afectar toda posible reforma que necesariamente tiene que hacerse en la Constitución y en la Sí. ley. Ajá. Ya, olvidémonos de los cambios, olvidémonos de las reformas, vamos a llegar a un 2021 totalmente chatos y aplanados en un sistema político obsoleto que tiene que cambiarse. Hay una palabra en italiano que se llama aggiornamiento, entonces hay que ponerse al día. Así. Si esto sucede, olvídate de la reforma, no va a haber reforma. Hay varios aspectos. Por un lado, el tema de transparencia, y eso lo he venido sosteniendo en las dos anteriores entrevistas con Marco Tulio Gutiérrez y con Manuel Bernales Alvarado, el punto de transparencia que el mismo presidente ha alegado en todos sus discursos políticos, desde que asumió la presidencia por mandato constitucional. Hay un hecho lamentable, pero cierto, y es que le miente al país cuando en un primer momento él niega conocer o niega tener algún tipo de vinculación con el señor Cisneros, cuando acá en los audios se vislumbra otro tipo de situación. Y ayer en el mensaje presidencial él dijo, ¿no? Yo nunca he negado conocer al señor Richard Swing o nunca he negado tener una relación, pero en realidad ayer lo que se ha escuchado de los audios va más allá de una simple relación, que el presidente tiene que darle una explicación al país, perdió la oportunidad, ayer no se la dio, de pronto hoy no se espera en horas de la mañana, estábamos escuchando otros medios, otros canales, y justamente periodistas decían que este mensaje presidencial realmente esto no deja muchos vacíos y le abre puertas, ¿no? Al Parlamento, le da argumentos como para que el Parlamento vaya con todo, ¿no? Entonces, esta es una situación muy delicada. Lo otro es, ayer escuchamos al expresidente del Consejo de Ministros, el señor Pedro Cateriano, decir que el presidente de la República puede, a través de Cancillería o de ahora su representante permanente ante la OEA en Washington, o sea, ante el señor Vicente Ceballos, pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Para sostener que se está atentando contra no solo la investidura del presidente, sino que se está atentando contra este poder del Estado, se está afectando el sistema democrático, ¿no? Y esto también habló sobre los partidos políticos como Acción Popular, que una honrosa excepción hizo el presidente de la región Cajamarca, que fue el único que se ha pronunciado, pero los demás voceros o líderes del partido no lo han hecho y en todo caso estarían dentro de este escenario de la moción de vacancia. ¿Qué opinión le merece eso, doctor? Bueno, esa es una interpretación extensiva, ¿no? Porque evidentemente ya se pronunció el Guevara, que es el presidente del partido, es la opinión de la máxima autoridad. El resto somos militantes, yo me pronuncio ahora como politólogo, como constitucionalista, pero también como militante, somos militantes, podemos dar nuestra opinión libremente. Acción Popular no es un partido atado a consignas. Bueno, es obvio, se está viendo en estos momentos, ¿no? Porque además no hay consignas, no hay consignas y era muy raro, es muy raro que en Acción Popular se dé consignas, ¿no? Porque hay corrientes y hay tendencias ahora incluso más, ¿no? Entonces, bueno, el presidente puede utilizar todos los recursos que quiera, pero hay una cosa que tiene que probar. Él no puede decir que la relación que ha tenido con Cisneros, ¿no? Es una simple relación, ¿no? O sea, había una relación, si se le ha pagado una cantidad, ¿no? Por unos servicios que ha dado el señor Cisneros y además porque además se ve cómo se ha apoyado en la campaña y todo.
se Ujú. conocen desde la campaña no es ahorita, la campaña ya tiene unos años, ¿no? Entonces, si eso le da pie al Congreso para que, bueno, active pues el proceso De vacancia. por la vacancia, bueno, se tendrá que ir en esa dirección y el presidente va a tener que, pues, saberse defender de esa situación, Otra ¿no? posibilidad es que se Eh, interponga alguna medida competencial, dice, ante el Tribunal Constitucional para impedir que se vaque al presidente o se continúe con un proceso de de, vacancia. de acuerdo, mire, el presidente de la República, como cualquier ciudadano, puede utilizar todos los recursos porque tiene derecho a la defensa. Puede hacerlo ante el Tribunal Constitucional, puede ir al Tribunal a la OEA, ¿no? A denunciar a su manera de ver, entre comillas, ¿no? Esta situación, ¿no? Entonces, eso está bien, no digo que no lo haga, pero el problema es que hay un caso muy concreto. Y el caso muy concreto, lamentablemente, es que no está clara esa mentira. No está clara esa mentira. No lo está. Hay ambigüedad. No, pero hay Así otro es. tema también que a mi manera de ver debe de sopesar, eh, digamos, racionalmente, si se quiere, en el Congreso, es la tipicidad del delito. O sea, si el Incapacidad permanente. comportamiento del presidente ha sido, pues, un inmoral permanente, ¿no? Claro, ese es el punto y creo que por ahí va la razonabilidad que se debe de aplicar en el tema constitucional, porque en realidad esto, si hablamos de incapacidad permanente, a ver, vamos a retroceder un poquito en el tiempo y con esto para ir cerrando la entrevista. En el caso, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, el más cercano, ¿no? Que tuvo dos mociones de vacancia, una que se alista y la gana con votos negociados con Kenji Fujimori, la otra que se alista ya con votos firmes para sacarlo del poder, ¿no? Entonces, igual, era por una incapacidad permanente. La pregunta es, pero Pablo Kuczynski también estaba en el tiempo permanentemente incapacitado moralmente. Esa es la pregunta. Por ejemplo, en el caso de Es Kuczynski. que son dos casos distintos, porque lo de Kuczynski viene de la época en que él era ministro de Toledo. Uh -huh. Entonces hay un tiempo, después vino un corte y después regresó, y después como presidente. Entonces ese fenómeno viene desde antes. Entonces no creo que valga la analogía. En este caso es un caso que no viene de antes, sino que se ha producido como Yeah. consecuencia de ponerse de acuerdo con unos funcionarios para, digamos, no decir la verdad o decir la verdad a medias. Ah, ya, pero por ejemplo, en el caso de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski era por el hecho de ser presidente, o sea, la Constitución habla de una causal de vacancia como incapacidad permanente moral en el ejercicio de funciones del presidente de la República, ¿no? Claro, El ser ministro en otras épocas, ¿qué tendría que ver con el tema de la incapacidad pero permanente? eso sirvió, los antecedentes Uh -huh. sirvieron para que, digamos, se tome la decisión de vacar. De Sin vacar. duda, sí, claro. Ah, ya, entonces en el caso de, el señor Vizcarra no se da esa contextualización. No Al estamos menos mientras al no, claro, yo no veo la analogía. ya, no, en este momento no Son sería casos distintos. incapacidad permanente moralmente. Por el momento, salvo que la realidad y las pruebas futuras demuestren que podría haber alguna analogía entre Kuczynski y la situación actual de Vizcarra, ¿no? Pero yo no veo Sí, analogía por el momento. en estos dos casos no, sino simplemente centrarnos en el tema de la interpretación de la incapacidad permanente y moral permanente del presidente para Sí, ser es vacante. que, Leslie, si me permite, lo que pasa es que hay esto, ¿no? Primero lo de la mentira, después hay un delito de encubrimiento y obstrucción de justicia. También lo hay, ¿no? Entonces, aquí un delito contra la administración de justicia
y bueno, algunos dicen ya organización criminal. Yo no me atrevería a utilizar ese término en estos momentos porque no veo eso, pero lo que sí veo es que se ha mentido. A ver, voy a hacer un ejemplo que lo di Sí, ayer para una radio. El mismo caso del impeachment de Nixon y ya. de Clinton. Ajá. A Nixon no le aplican el impeachment porque él miente. Ujú. Y Clinton se salva porque el impeachment se lo hacen no porque él tuvo una relación sexual con esta señorita, sino que mintió a la opinión pública norteamericana. Y se salva porque el Senado lo salva a Clinton, ¿no? Por votos. Así Yo es. creo, honestamente te diré, yo creo que ahora sí el tema de Vizcarra está definido. Me da la impresión. Ujú. Ok, Yo creo perfecto. que van a ir a la vacancia. Yo creo que Es se van una al tendencia. proceso. Es una tendencia. Muy bien, doctor Francisco Miro Quesada, ha sido un honor conversar con usted, ha sido muy ilustrativo esta entrevista y esperemos cómo resuelve el Parlamento. Lo que sí, ya estamos en el escenario de una grave crisis política, ¿no? Y tal vez esta es la más seria que nos ha tocado vivir dentro de lo que va el tema de la pandemia, ¿no? Duda. Eh, y si solamente una pregunta final, en caso que no prosperara la vacancia presidencial, que se quede el señor Vizcarra, porque él puede tener dos opciones, o sea, puede tener hasta tres, puede lograr impedir vía Tribunal Constitucional que se continúe con este proceso de vacancia, puede irse ante la OEA, una herramienta jurídica, ya. Supongamos que en todos los escenarios no prospere la moción de vacancia, se quede tal cual. ¿Cómo queda el presidente de la República? ¿Como un gran triunfador o queda debilitado en su liderazgo, debilitado en su capacidad para gobernar? Bueno, es una pregunta difícil de responder, ¿ah? Porque si no lo vacan, por supuesto que para la mirada de algunos va a ser el triunfador, ¿no? Eso sin duda. Pero hay otros que tienen otra mirada, ¿no? Que podría quedar debilitado, ahora debilitado hasta que convoque a elecciones. Quizás si quedara debilitado, esto implicaría que posteriormente, ya que hay siempre unos indicios, se le abra una investigación posterior, ya cuando no sea presidente. Así es. Gracias, doctor Francisco Miro Quesada, por este enlace con Entérate con Leslie. Ha sido un placer con ustedes. Nosotros Gracias, continuamos Lili, con muy, una muy sesión amable. Gracias. extraordinaria del programa. Hasta luego.